A continuación les presentamos el rol del profesor o docente para el producto de Saber 11 para este 2022, que tiene por objetivo gestionar los avances de los estudiantes a partir de sus rutas personalizadas de aprendizaje, como vimos en el rol de estudiante. Lo primero que aparece en la estadística del rol del docente son estadísticas iniciales respecto al diagnóstico. ¿Qué estudiantes rindieron su diagnóstico inicial, verdad, como corazón o puesta en marcha del proceso? ¿Quiénes son estos listados de estudiantes? ¿Qué puntajes o porcentajes obtuvieron en cada uno de los diagnósticos rendidos? ¿El tiempo que destinaron a rendirlo? Y por supuesto, ¿cierto? Aquí tengo una estadística o un gráfico para poder comparar los distintos resultados del grupo de estudiantes al cual estoy, ¿cierto?, haciendo referencia. Lo interesante es que todas las evaluaciones estandarizadas que tiene la plataforma, tanto el diagnóstico, los simulacros de examinación oficial de ICFES y cierto, el simulacro final que va determinando ciertos avances respecto al diagnóstico inicial, pueden visualizarse desde esta vista. Quiénes lo rindieron, quiénes no, ¿verdad? Y qué estudiantes son los que necesitan mayor refuerzo o seguimiento particular para manejar las excepciones. Desde acá podemos ver el promedio general del grupo curso, la desviación estándar, el puntaje mínimo, el máximo, ¿cierto? Y la cantidad de evaluaciones rendidas. E incluso podemos saber desde esta vista qué evaluaciones en este instante están en progreso para poder tener un completo seguimiento del grupo, ¿cierto?, que está trabajando a nuestro cargo. Respecto a la nivelación, podemos conocer también estadísticas grupales, ¿cierto?, de cómo fue el resultado del diagnóstico, cuántos temas, ¿cierto?, o logros obtuvieron a partir de los indicadores desde ese diagnóstico inicial y cuántos temas de nivelación llevan aprobado en sus rutas personalizadas de aprendizaje. Aquí podemos ver, ¿verdad?, también estadísticas generales del grupo para ver cómo se está moviendo. Y, cierto, conozco la totalidad de temas que tiene la plataforma y la totalidad de estudiantes que llevan trabajando en ella. Y nuevamente conozco estadísticas específicas, el grupo de estudiantes que está a mi cargo, los resultados de los temas eximidos en el diagnóstico y cuántos temas han aprobado, ¿cierto?, dentro de este proceso de nivelación. Además, ¿cierto?, el sistema permite establecer comparaciones entre las distintas evaluaciones, cómo el estudiante se comportó en el diagnóstico y cómo se comportó, ¿cierto?, en el segundo simulacro o cómo se comportó en el simulacro final. Yo puedo ir comparando ciertas estadísticas, conocer, ¿cierto?, cuáles serían las competencias que están asociadas a estos resultados y además, ¿cierto?, conozco el rendimiento individual de mis estudiantes, cómo es el diagnóstico y cómo es, ¿cierto?, es la prueba que seleccioné. En este caso, ninguno de los estudiantes del grupo ha presentado el simulacro final, por eso no aparece, ¿cierto?, estadística asociada a ello. Aquí, ¿cierto?, el profesor o el maestro se entera de inmediato cuáles son los avances, cuáles son los resultados de sus estudiantes y además conoce, ¿cierto?, los logros a nivel de competencias generales de la prueba oficial, ¿cierto?, planteada por ICFES, por si quiere hacer énfasis particulares, etc. Respecto al tiempo, conoce el tiempo de uso histórico que su grupo de estudiantes lleva trabajando. Como vemos, aquí hay un pic de uso cierto día, quizás es el día establecido para trabajar con la plataforma dentro de la institución. Aquí, ¿cierto?, este espacio nos sirve para poder llevar un control de las conexiones de los estudiantes, quién nos está conectando cuando dijimos que había que hacerlo, etcétera. De tal manera que el profesor también puede gestionar de forma sincrónica a todo el grupo que tiene a su cargo. Acá, cuando vamos al icono de matriz, resulta una estadística muy interesante para la gestión, porque como vemos tengo nuevamente todo el listado de estudiantes a mi cargo. Sin embargo, voy viendo los resultados específicos que van teniendo en cada uno de los módulos. Por ejemplo, en el módulo de análisis de textos discontinuos tengo estudiantes que ya lo realizaron, que tienen un buen porcentaje de logro. Sin embargo, ¿cierto?, el 50% de mi grupo todavía no rinde este tema. A lo mejor este tema yo pedí que lo hicieran todos, ¿cierto? Y todavía no lo realizan. Y desde aquí yo puedo llevar esta información y notificarla en la comunidad de aprendizaje para avisarle a todos los estudiantes o a los estudiantes en cuestión que deben entrar al módulo que yo he señalado como énfasis curricular. Interesante es que acá tengo todos los módulos planteados en el curso, podemos manejar quiénes se están quedando atrás, cuáles son las excepciones, armar estrategias didácticas de tutorías entre pares, etc. Y por supuesto, desde esta vista, desde la matriz que estábamos revisando,
yo al hacer clic en uno de los temas puedo conocer qué es lo que evalúa la evaluación concreta de este módulo específico y además desde acá ir a revisar el tema. Si hago clic en ir al tema, se abre el módulo Pixarrón, puedo revisar los recursos de contenido interactivos, puedo revisar los ejercicios, puedo revisar las evaluaciones y de esta manera tomar cierto material específico para retroalimentar, para armar la clase, para saber qué estrategia didáctica voy a ocupar concretamente en lo posterior a este proceso con los estudiantes. Por lo tanto, el sistema, ¿cierto?, tiene toda la disposición de los docentes para que puedan hacer gestión con todo su grupo de estudiantes. Y por supuesto, desde acá puedo descargar las notas de forma automática, ¿cierto? Simplemente ingreso mi correo electrónico para que me llegue la tabla Excel con los datos de todo mi grupo, los promedios de todos los temas y, ¿cierto?, pueda sacar estas calificaciones y llevarlas al sistema que la institución tiene asociada, ¿cierto?, a los estímulos que la suite Pixarron va a tener para el contexto de la institución. Como vemos, es una plataforma completa pensada para la gestión docente y, ¿cierto?, de alguna manera que el docente tenga el control de todo su grupo específicamente, ¿cierto? Y en cada segundo, porque esto está sincronizado concretamente con el rol del estudiante. Si hay alguien que está trabajando en este instante, automáticamente se reactiva la información dentro de su estadística y de esta manera, ¿cierto? El docente tiene el control de los avances de cada uno de sus estudiantes y puede generar estrategias específicas, retroalimentaciones necesarias en el contexto del trabajo con la suite Pixarron.